Jóvenes. ¿Por qué están calladitos? ¿Qué ha pasado con ustedes, jóvenes? A ver, cuéntenme. ¿Cómo les está yendo con historia, jóvenes? Bien, listen. Ahí nomás. Bien, Lisa, estamos aprendiendo. ¿Habían llevado esos temas que están llevando ahorita en historia o no? ¿Llevaron esos temas? Jóvenes, señoritas. Hoy toca el adverbio. Sí. Estamos con el tema 11, ¿no? Estamos con el tema 11. Ayer avanzamos el verbo y hoy nos toca el adverbio, ¿no? ¿Sí? Sí. Es un tema cortito que hoy vamos a avanzar, ¿no? ¿Lo has revisado de qué se trata el adverbio? ¿Jóvenes? ¿Revisaron? ¿Revisaron de qué se trataba? Un poco, Lisa. ¿Sí? ¿Ya tienen la idea clara? Jóvenes, un minutito, por favor, mientras voy aceptando a los demás compañeros, ¿no? Por lo menos dieron una revisadita el tema que nos toca hoy, jóvenes. ¿Sí? Lo han revisado, ¿no? Ustedes. Por eso me siento calladito. Estamos con 53 participantes. Iniciamos la clase, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Ya? Aquí tengo el tema 10. ¿No? ¿Se ve en pantalla? Sí, Sí. Lisa. Ya. ¿Qué son los adverbios? Son palabras invariables. Son palabras invariables, ¿no? De género, número o persona. ¿Sí? Expresan circunstancias de. Tenemos aquí la imagen. Tenemos
una niña, ¿no? Está leyendo un libro. Tenemos de modo, el adverbio modo, adverbio tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tenemos relación con el tema de ayer o no tenemos relación con el tema de ayer con los adverbios? ¿No han podido, como se dice, las palabras criollitas, casar, anexar, jóvenes? Jóvenes, participemos en la clase. Estamos muy callados. Sí, listo. A ver, perdón. Vamos a recapitular el día de ayer con el conocimiento que ustedes tienen. Debo de compartir pantalla y al azar les voy a decir, les voy a nombrar para que podamos recapitular lo que avanzamos ayer, ¿no? Erlang, Abrego, ¿qué entendió por el verbo? Erlang, ¿Por cuál dicen? ¿Me puede volver a vamos a preguntar? recapitular un ratito el tema de ayer, ¿ya? Avanzamos el tema de ayer, el verbo, ¿no? ¿Qué entendió por el verbo usted? Yo lo que entendí del verbo es que expresa la acción y viene acompañado con el sujeto y también el sustantivo. Como ayer podemos ver como ejemplo, yo trabajo en un banco, yo es el sujeto, verbo es el trabajo que expresa la acción de trabajar y en un banco es sustantivo. Eso sería lo que yo entendí. Y también tiene varias ramas que se puede entender y podemos entender más para poder hacer oraciones que sean sujetas a esas ramificaciones. Eso yo entendí ayer. Correcto. Estuvo atento a la clase, ¿no? Estuvo atento a la clase. En sí, el verbo, como les había mencionado anteriormente, nos está anexando a que trabajemos con los morfemas, con los lexemas, ¿no? Entonces, nos ayuda a identificar prácticamente, ¿no? ¿Cuántas formas de verbo tenemos? Roy, Sebastián. ¿Cuántas clases de verbo hay? Ojo, que son preguntas de examen, ¿no? ¿Cuántas clases de verbo conocemos? Ayer se les ha explicado con detalles, ¿no? ¿Dónde está Roy Sebastián? Roy Sebastián. No está Roy Sebastián. Río. Remy Burgos. La misma pregunta. Remy Burgos. No hay Remy. John Jairo. John Jairo. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Solamente encienden la máquina y se conectan y lo dejan libre, ¿no? Sin poder entender, sin poder tener conocimiento del tema que estamos avanzando. Los tipos de verbos serían de modo, tiempo, persona, género. ¿Cuántos modos tendríamos? Son 3. ¿Están seguros? No revisaron Son 6. ¿Sí? ¿Tienen su libro a mano, jóvenes?
ustedes se están confundiendo, ¿no? No son 6, son 2 el tiempo del modo indicativo y imperativo, ¿no? ¿Jóvenes? El subjuntivo. ¿No sería El subjuntivo subjuntivo. e imperativo? Sí. El modo indicativo. El indicativo. El modo indicativo se clasifica en 7, ¿no ves? Presente. Después tenemos también el inciso B en el libro. Tiene las diapositivas también, jóvenes. El pretérito. También tenemos el pretérito imperativo, pretérito perfecto, pretérito anterior, pretérito pretórico, ¿no? Y futuro. Futuro simple, futuro compuesto también, ¿no? Condiciones simples. Son preguntas de exámenes que van a adentrar sobre el tema del modo interactivo. ¿Lo tienen ustedes en su banco de preguntas, jóvenes? Jóvenes. Lisandri. Vamos revisando ese banco de preguntas, jóvenes, ¿no? Vamos resolviendo porque ya me pasaron el segundo banco de preguntas. ¿Ya? ¿Cuál sería la morfología de las formas no flexivas del verbo? Jóvenes. Andrea Torres. Estamos mal en lenguaje, jóvenes, no hemos revisado nada, ¿no? La morfología de las formas no flexibles están caracterizadas porque portan un lexema más un morfema fijo significativo que indica si el verbo está en infinito, ¿no? Los cuales serían ar, ir. En gerundio indica ando, aindo, o en participio, ¿no? Ado, ido, ¿no? Jóvenes, demos una revisada el tema que avanzamos. Creo que voy a tener que hacer eso. Tema avanzado, al otro día hacemos cuestionario. ¿Me parece? Porque he visto que tenemos aquí también los ejercicios. No sé si lo han hecho los ejercicios. A ver, Ana María, me imagino que es el nombre que tengo aquí en pantalla. Tenemos en el ejercicio, primero, segmente en unidad mínima significativas o morfemas. Los siguientes verbos, ¿no? De ama, ¿cuál sería su verbo? Amar. Amar. Otro, a ver, que participe, otro alumno. Su morfema sería am. A, ¿no? A, an, y su lexema llega a ser El lexema no sería am, porque es la raíz. el lexema sería AM, ¿no? Y su morfema, Sí, el morfema sería A, la parte variable, ajá, la A. ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos el lexema, tenemos el morfema, ¿no? Y tenemos el verbo también, ¿no? Ama, amamos, ¿no? De verbo amar, ¿sí? ¿Han descompuesto ya ustedes estos ejercicios, jóvenes? Ni idea, ¿no? Los están dejando para último, me imagino. Bueno, jóvenes, entremos en materia con el tema 10, que es el adverbio, ¿no?
Aquí tenemos nuestro concepto bien claro, como para que ustedes puedan identificar. Estos conceptos están como para los niños de primaria, ¿no? Pero, Licen, ¿no nos faltó la parte del sintagma del verbo? Esa parte no recuerdo haberla tomado. ¿No recuerda el sintagma del verbo? Ayer lo avanzamos en este tema y están las diapositivas. Por eso le estoy diciendo en la oración, ustedes, por ejemplo, en la oración del ejercicio que tenemos, estamos, dice, segmente en unidad mínima significativa o morfema la siguiente verbo. En el tema tenemos que hay el lexema y el morfema. Ya hemos descompuesto uno que era el morfema, que sería am, ¿no? Y el lexema sería an y su morfema sería a, ¿no ve? Como aquí nos dice el ejercicio ama, eso significa que estamos con el verbo, del verbo amar, ¿no? Le respondo su pregunta. Giovanna era. Giovanna creo que fue, ¿no? La que preguntó. No, Licen. ¿Quién me hizo la pregunta? No lo registré en pantalla porque estaba compartiendo. No Bene. tímidos, por favor, avancemos, participemos en clase, jóvenes. Hagamos un ejercicio, me dice, no recuerdo el nombre porque está en iniciales. A ver, ¿cuál sería el ejercicio para la señorita que me escribió? Ahorita lo veo en el chat. EBC. Podemos hacer un práctico del verbo, dice. El práctico, los ejercicios están, simplemente que tenían que ustedes desarrollarlo, ¿no? Ya hicimos el primer ejercicio sobre el tema del verbo. Aquí tenemos el segundo, debido. ¿Qué sería ahí? Beber. Debido del verbo beber, ¿no? ¿Y ahí tenemos morfema y lesema o no tenemos? Sí. ¿Qué tenemos ahí? A ver, ¿se descompone esa palabra? ¿Cómo vamos a descomponer? B, ¿qué sería? Lexema. ¿Y su morfema cuál sería? Lo que le sigue es bebido. Vido. Ido, ¿no? Ah, ido. Ido. Entonces tenemos el lexema más su morfema del verbo bebido, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? 53 participantes y apenas están participando 3. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tenemos sobre el verbo? Jóvenes. O avanzamos el otro tema que No nos... entiendo la perífrasis del verbo, la perífrasis verbal. ¿La qué? La perífrasis verbal. No lo escuché muy bien, creo que su audio es... La perífrasis verbal. ¿Qué necesita sobre ese tema? Hágame la pregunta, a ver, bien clara.
No le entendí. Mayón, ¿cuál sería su pregunta clara? A ver. La parte de la perifrasis verbal no la entendí mucho. Está en las diapositivas, ¿no? ¿O no? ¿Está en las diapositivas, Mayón? ¿O lo vio en el texto? Lo vi en el texto. ¿En qué título está? Está en la última página, antes de los ejercicios. Parifrases verbales, dice, ¿no? Parifrasis verbales. Es un rodeo de palabras conformadas por un verbo en su forma flexiva, conjugado, más una preposición o una conjugación, más un verbo en el infinitivo con el que forma una unidad verbal. Llegaron a almorzar, compañeros. Nos dice, nos dice aquí bien clarito el concepto. Nos habla de una forma flexiva conjugada, ¿no? Entonces aquí está jugando, llegaron a almorzar, ¿no? El verbo sería, ¿cuál llega a ser el verbo aquí? Almorzar. Almorzar, ¿no? Entonces, como nos está hablando de oraciones ya conjugadas, tenemos que entender la conjugación, tiene que tener la rima de la oración, ¿no? También nos indica más una preposición o una conjugación, más un verbo. Entonces, la preposición llegaría a ser compañeros, ¿no? Compañeros. El verbo es almorzar y los conjugados llegaron. ¿Sí? Listen, la preposición no sería a. Por almorzar. La preposición llega a ser. A ver, empezamos a descomponer esta oración, jóvenes. Un ratito. Llegaron sería ¿Cómo? No le escuché muy bien el audio, se fue. si llegaron sería un verbo sustantivizado. Llegaron. Acompañado, ¿no? Descompongamos, por favor. Participemos. A ver, quiero escucharles participar a todos. Jóvenes. ¿Cómo sería la descomposición aquí? Escribamos la oración. A ver. Nos indica aquí los verbos son palabras que expresan, ¿no? Que expresan y aquí nos están expresando acción o estado, ¿no? ¿Cómo sería la descomposición de llegaron?
Jóvenes. La doble L, la E y la G sería el eczema. Sí. Sí, un momentito. ¿Ya? Llegaron, sería el verbo. El verbo aquí es almorzar de esta oración, ¿no? Almorzar, ¿no? Almorzar. Luego, el eczema llegaría a ser ar, ¿no? O morfema. Almo llegaría a ser el lexema y el morfema llegaría a ser ar, ¿no? Sí. Estamos descomponiendo del verbo almorzar. Como esta es una conjugación o una preposición, entonces llegaron, no se puede descomponer porque es una preposición. Lo que sí tenemos que descomponer es el verbo, ¿no? Porque el verbo nos indica que está en combinación con el morfema y el lexema, ¿sí? Jóvenes, Sí, listen. jóvenes, se va a cortar y vuelvo a enviarles el link, por favor. Jóvenes. Ya, listen. Sí. Sí, listen.